etcétera. Eso es todo un entramado de papeles o roles y expectativas de rol, dice Parsons. Y finalmente viene el subsistema cultural, donde están, otra vez de nuevo lo que ya habíamos señalado, los conocimientos, los sentimientos, la afectividad y los valores. Es esta orientación en la situación la que está presente en el subsistema cultural. En el subsistema cultural tenemos conocimientos, tenemos afectos, sentimientos, y en el subsistema cultural tenemos también los valores. Y luego, estas rayas verde y roja que ven ustedes aquí, dice Parsons, estos 4 subsistemas están organizados según jerarquías. Hay una jerarquía energética en la que el papel más alto lo tiene el subsistema físico, porque es el subsistema físico el que proporciona la energía para actuar. Después viene el subsistema de la personalidad, porque son los individuos, las personas, los que actuamos. Después viene el subsistema social, porque las colectividades, los grupos sociales también actuamos. Y al último está el subsistema cultural, porque escasamente se puede decir que tiene una existencia empírica. ¿Dónde están los valores? Pues no podemos decir hay un valor por la calle, caminando. ¿Dónde están los conocimientos? Pues tampoco empíricamente casi no tienen una existencia empírica, y los afectos tampoco. Entonces se manifiestan a través de los roles y de la personalidad, pero no en cuanto tal. En cambio, hay otra jerarquía, la jerarquía cibernética, dice Pablo. La jerarquía que tiene que ver con el pase de información. Y entonces la jerarquía se invierte. El lugar jerárquico más alto lo tiene la cultura, porque es la cultura la que proporciona la información para actuar. Son los conocimientos, los afectos y los valores de la cultura los que nos proporcionan la información para actuar. Y estos elementos del subsistema cultural se presentan en el subsistema social en el contenido de los roles. El rol de padre, el rol de madre, el rol de maestro, el rol de rector, el rol de policía, el rol de tendero, el rol de cura, monja, etc. Todos tienen un contenido que está, de alguna manera, influenciado o determinado por el subsistema cultural. Es el que llena de contenido los roles del subsistema social. Y luego, estos mismos elementos del subsistema cultural están internalizados, se vuelven hábitos en el subsistema de la personalidad. Están interiorizados, vueltos hábitos personales en el subsistema de la personalidad. Entonces, como ven, el subsistema cultural para Parsons es el que cumple el papel de influenciar tanto el subsistema social como el subsistema de la personalidad. Y cada uno de estos subsistemas cumple una función que no es la única, pero sí la preponderante de cada uno de estos subsistemas. Por eso se conoce también al sistema de Parsons como el sistema ágil, porque si ustedes lo ven de acá para acá, dicen ágil. Son iniciales de palabras o conceptos en inglés. El subsistema físico, dice Parsons, cumple primordialmente la función de adaptación o adaptation en inglés, la adaptación al entorno. Es el subsistema físico el que nos hace adaptarnos al entorno preponderantemente. Y el subsistema de la personalidad cumple la función primordial de consecución de objetivos, goal attainment en inglés, goal como los goles del fútbol, goal attainment, persecución o consecución de objetivos. Son los subsistemas de la personalidad, las personas los que persiguen objetivos. El subsistema social cumple fundamentalmente la función de integración, integration, porque efectivamente es en las colectividades, en los grupos, en las instituciones donde nos integramos
como sociedad. Y finalmente, el subsistema cultural cumple la función de permanencia o latencia, latency en inglés. Es el subsistema cultural el que es el más estable de los subsistemas, el más difícil de cambiar, el que de alguna manera sirve para conservar los subsistemas sociales y los subsistemas de la personalidad. Es posible que las personalidades cambien, que las sociedades cambien, pero la cultura, como todos lo experimentamos, es de lo más difícil de cambiar, los elementos de la cultura. Esta es la propuesta de Parsons de la teoría de la acción social. Teoría de la acción social. ¿Qué crítica se le puede hacer a Parsons? La que todo el mundo le ha hecho, solo que yo la voy a modular un poco. Se dice, esta teoría de Parsons no permite el cambio social. Y yo digo, no es que lo permita o no lo permita, porque el cambio social no le pide permiso a ninguna teoría para ocurrir. Es decir, el cambio social se da independientemente de las teorías. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la teoría de Parsons? Que la teoría de Parsons no nos da los elementos para entender o para explicar el cambio social, lo cual es diferente, por una parte. Y por otra parte, también otra crítica es que tal pareciera que es la teoría de Parsons una especie de determinismo cultural, al final de cuentas. Acuérdense, Durkheim o Weber. Entonces diríamos, Durkheim, porque nos está hablando de una determinación del subsistema social y del subsistema de la personalidad por parte de la cultura. Y no nos explica la cultura de dónde sale, como si allí estuviera. O sea, si vamos a estudiar una sociedad como la sociedad mexicana o una sociedad regional o una empresa, es como si la cultura ya estuviera ahí y no hubiera nada que le explicar, sino que es la cultura la que explica a lo demás. Entonces, estaríamos hablando de un determinismo cultural en la teoría de Parsons, Durkheim, no Weber, porque estamos hablando de un determinismo. Es la cultura la que nos orienta, es la cultura la que nos determina, es la cultura la que nos hace actuar de una determinada manera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. O sea, sí entiendo este modo como de determinismo cultural, pero Parsons retoma de Weber la parte de la acción. Entonces, ahí como que ya me confundí, porque según yo había leído, bueno, más bien tengo bien clara esa parte, Parsons tiene toma esa parte de Weber para explicar la acción social y más tarde Habermas la retoma para explicar la acción comunicativa. Pero no sé, o sea, sí entiendo más o menos, pero creo que me he quedado en ese aspecto. A ver, yo había dicho que Parsons dice que tanto Durkheim como Weber van avanzando hacia lo que él llama la teoría voluntarista de la acción. Y lo que él intenta es hacer como borrar la dicotomía. Que no tengamos que elegir entre Durkheim y Weber. Esa es su intención, eso es lo que él propone. El asunto es que ya cuando uno lo estudia a fondo, y aquí me estoy refiriendo a uno de sus seguidores y después crítico como Jeffrey Alexander, es que dice, al final de cuentas termina siendo un determinismo cultural que no pretendía. Él pretendía precisamente hacer una conjunción de Durkheim y de Weber, de la tradición idealista y de la tradición positivista en su teoría. Y con Habermas, pues no se le ve así tan estrecha la relación en la teoría de la acción comunicativa, como que Habermas viene más bien de otras tradiciones. ¿O por qué dices tú esta idea? Por la idea de la acción, o sea, porque sigue como toda la línea de la acción de Weber y luego Parsons retoma la acción, creo, de Weber, o sea, más o menos lo entiende de ese modo. Bueno, no sé, tal vez es por los conceptos, pero ¿por qué? O sea, tal vez
Parsons más bien se refería a hechos sociales más que a acciones sociales. No, también acciones sociales, también. El asunto es que aquí yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en una cosa. Decir acción social no significa decir lo mismo. O sea, yo suelo poner este ejemplo. Estructura, por ejemplo, en Marx, estructura en Althusser, estructura en Lévi-Strauss, estructura en Parsons, no son lo mismo, a pesar de que utilizan la misma palabra de estructura. Entonces, el hecho de que empleen la palabra, la expresión acción social no significa lo mismo. Regresando a Habermas, para no dejar así en el aire el asunto. Creo que hay otra corriente de pensamiento que viene desde la filosofía idealista alemana, Hegel. Hegel, Fichte, vamos a empezar con Fichte, anterior a Hegel, con este problema de la libertad o de la determinación. Fichte, filósofo alemán, dice, el Estado es el que tiene que obligarnos a ser libres. Fíjense la contradicción. El Estado nos tiene que obligar a ser libres. Y luego Hegel, que dice, en su teoría política podríamos decir, que dice, el Estado prusiano es la encarnación de la razón. O sea, el único motivo por el que los hombres debemos someter nuestra libertad, nuestra voluntad, es a la razón. A ninguna otra cosa más que a la razón. Ok, vamos a sometiendo nuestra voluntad, nuestra libertad a la razón, pero ¿la razón de quién? Cada uno decimos que tenemos nuestras propias razones. Y entonces él dice, no, a la razón del Estado. Porque el Estado es la encarnación de la razón, la encarnación histórica de la razón. Y por ese motivo, en la época de Max Weber, por ejemplo, las cátedras de filosofía en las universidades alemanas estaban ocupadas por los neo-hegelianos. Claro, le convenía al Estado que se enseñara esta teoría hegeliana de que el Estado era la encarnación de la razón. Y bueno, en un salto grandísimo nos vamos hasta los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se juzga a los nazis, y ellos dicen, pues yo no tengo culpa, lo único que yo hice fue obedecer al Estado, que es la encarnación de la razón. ¿Sí? Entonces mi libertad se realiza obedeciendo al Estado. Y luego, la escuela de Frankfurt, pues a principios del surgimiento del nazismo, ¿no? Ellos veían venir este asunto del nazismo y se planteaban esta misma problemática. ¿Cómo se puede dar un orden social si cada uno queremos realizar nuestra propia libertad, lo que cada quien quiere? Y por el otro lado, ¿por qué nos tenemos que someter a un estado totalitario como el que ya veían venir, ¿no? Y entonces los primeros resultadores de la escuela de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, Marcuse, que todos tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos, Erich Fromm, que trabajó aquí en la UNAM también de la escuela de Frankfurt, etc., pues trataron de resolver este asunto. Y así, a pasos muy grandes, llegamos a Habermas con la teoría de la acción comunicativa, que junto con otros, dice la manera de alguna manera someter nuestra voluntad a un orden es por medio del diálogo, por medio, podríamos decir con nuestras palabras, de ponernos de acuerdo, por medio de una acción comunicativa. No porque la razón se encarne en un estado, porque de alguna manera lleguen como decía el marxismo, o las ciertas interpretaciones del marxismo, el partido es el que tiene que decidir lo que hay que hacer, que después llegó pues, a la otra tiranía, la tiranía de Stalin, etcétera, etcétera, sino que la única manera democrática, podríamos decir, de tener un orden es por medio de la acción comunicativa,
del diálogo, de ponernos de acuerdo. Pero esto creo no emparenta directamente con la teoría de la acción social de Max Weber. Sí, desde luego, pues también conocía la teoría de la acción de Weber. A lo mejor en esto de que la acción social es la acción que tiene sentido. Y entonces si tiene sentido, pues es el sentido que tenemos que comunicarnos y poder llegar a esta convivencia en un orden, pero decidido por todos por medio de esa acción comunicativa. ¿Más o menos? Sí, gracias. Okay. Bueno. Al que sí no, por lo menos no me aparece aquí en mi cabeza que Parsons esté en la teoría de Habermas. No sé. Okay. Berger y Luhmann. Berger y Luhmann, acuérdense que dijimos, o que pusimos en una anterior, ellos dicen, los hombres hacemos la sociedad y la sociedad nos hace a nosotros. Y se preguntan, ¿cómo es que esto sucede? Pues se da por este proceso de interiorización, exteriorización y objetivación, que es un proceso circular. Y como es circular, en el momento del análisis, cuando los científicos sociales hacemos el análisis, podemos empezar por cualquiera de estos elementos. Entonces, si ustedes gustan, empezamos por la objetivación. Y podemos decir que todos los seres humanos nacimos en un mundo que ya está hecho. No lo hacemos nosotros al nacer. Ya está hecho. Está allí, objetivamente, ahora sí que como los hechos sociales de los que habla Durkheim. Ahí está. Un mundo en el que ya existen valores, ideas, afectos, costumbres, hábitos. Pues la corrupción no la hicimos nosotros, ya estaba. ¿Sí? Entonces, nosotros nacemos en esos mundos, porque Berger y Luhmann parten de la idea de que los seres humanos somos completamente maleables. Es decir, podemos nacer en cualquier cultura. Si nacemos en una cultura china, pues desde luego que aprendemos chino, y desde luego que aprendemos toda la cultura china, y vivimos, si nacimos allí, en una sociedad china, en una sociedad que nosotros no hicimos, la sociedad china. Como nacimos en México, pues nacemos dentro de esta sociedad, dentro de esta cultura, que está allí objetivada, que su razón de ser o su explicación es el simple hecho de que existe. O sea, como nos dicen nuestros papás cuando de niños somos muy preguntones y les preguntamos a nuestros papás, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y finalmente los papás se desesperan y dicen, pues porque sí. Y ya, párale de contar y párale de alegar. Porque sí, porque así es. A ver, agarra, no comas con la mano, come con el tenedor, agarra el tenedor. ¿Por qué? Porque yo mando. Ah, bueno, pues así, ya no hay ni para qué alegarle. Pues bueno, yo mando. Y entonces nacimos en ese mundo objetivado, que después interiorizamos. ¿Sí? Fíjense que el concepto de interiorizar es mucho más fuerte que el de aprender. No es que simplemente aprendemos las cosas de la cultura o de nuestra sociedad. Así, cuando decimos que las interiorizamos, queremos decir que las hacemos nuestras. Incluso se corporativizan de alguna manera en nuestro sistema biológico. Yo suelo poner el ejemplo de la comida y decir cómo cuando vemos una comida de cerdo, como las carnitas, pues se nos hace agua la boca involuntariamente y tenemos una secreción involuntaria biológica. Pero seguramente, si un judío ve carnitas, se vomita. No puede evitarlo, porque para ellos es una comida asquerosa, prohibida desde los tiempos bíblicos, algo que está lejos de ser comible.
o nosotros mismos. Si definimos algo como no comible, como asqueroso, ni siquiera lo podemos tragar, se nos cierra la garganta. ¿Sí? Como los perros en China. Como los perros en China y en Corea. A lo mejor a los coreanos y a los chinos se les hace agua a la boca con alguna comida de perro. Y a lo mejor nosotros, si no nos damos cuenta, también nos la comemos. Saber cuántas veces habremos comido en los tacos, ¿no?, que dicen. Pero si nos damos cuenta, no la podemos tragar, se nos regresa de aquí. Entonces, hasta allá llega la interiorización. Hasta que vivimos realmente nuestra cultura. Yo tengo un ejemplo muy reciente en que murió una persona de mi familia, ahí en Paracho, y cuando íbamos al sepelio, uno de los parientes llevaba a un niño como de unos, ¿qué tendrá?, 1.5, 2 años cargado, y mi esposa y yo veníamos atrás en el cortejo, y entonces dice el niño: ¿y a dónde se fue mi abuelita? Y le dice mi esposa: pues se fue al cielo, hijo. ¿Y ya qué? ¿Por qué se fue al cielo? Y ya, pues mi esposa allí tratando de encontrar alguna respuesta, le dice: pues para estar con Diosito, hijo. Y luego le pregunta el niño: es que Diosito quiere que le haga tamales. ¿Por qué tamales? Porque un niño de 1 año y medio piensa que su abuelita se fue al cielo a hacerle tamales a Diosito. ¿Por qué no perro? ¿Por qué no cualquier otra cosa? Pues que a esa edad ya está interiorizando su propia cultura. Y desde luego va a crecer y va a vivir dentro de esa cultura, de nuestra cultura, donde los tamales, y más en esa región, él se refería a unos tamales específicos de Michoacán, que son las corundas, ¿sí?, que se comen con un caldo especial que se llama churipo, y que ya se me está haciendo a mí agua a la boca, porque soy de esa cultura. El churipo y las corundas son la comida por excelencia en esa región, en la región purépecha de Michoacán. Entonces su abuelita se fue a hacerle a Diosito churipo. Y luego todavía después de pensarlo un rato dijo: ¿y ahora nosotros quién nos va a hacer el churipo y los tamales? Si ya se fue a hacerle a Diosito, pues a nosotros quién nos los va a hacer. Entonces, cuando yo viví eso, dije: este es un ejemplo, pero clarísimo, de cómo interiorizamos la cultura desde esa edad, y luego pues vamos creciendo y desde luego pues lo vamos interiorizando cada vez más. Y esa apertura de 360 grados que teníamos cuando nos conciben en el seno de nuestra madre, se va haciendo cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, y se hace chiquitita así, y nos volvemos ciudadanos, nos volvemos miembros de una cultura específica, la cultura mexicana, y específicamente de la cultura purépecha, de la cultura de esa región de México. Y entonces, si queremos abrirnos de nuevo, pues a ver, ahora quiero aprender chino, pues está en chino, ¿sí? Y nosotros solemos decir: mira, tan chiquito y habla chino, mira, tan chiquito y habla coreano. Y ellos van a decir: mira, tan chiquito y habla español. En cada cultura nos cerramos a nuestra propia cultura. De esos 360 grados de apertura nos quedamos con un poquito. Y luego, una vez que lo interiorizamos, pues lo exteriorizamos. ¿Qué es lo que hacemos? Comemos corunda, comemos churipo, comemos carnitas, decimos, hablamos como habló el niño. El niño al hablar exteriorizó su cultura. Realizaron ceremonias como los sepelios, como los velorios, como los matrimonios, como nuestra vida cotidiana, simple y sencillamente. Entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que hacemos? Pues exteriorizamos eso que interiorizamos, ¿sí? Y al exteriorizarlo, lo objetivamos. De nuevo, lo objetivamos. Con una característica esta de la objetivación, que dicen Berger y Luhmann, llegamos a pensar que el mundo
simple y sencillamente es así, como nos dicen nuestros papás, porque sí. No lo pensamos como objeto nuestro, como producto nuestro, como que es una decisión nuestra, sino que es así porque es así. Por ejemplo, dice Berger y Luhmann, uno de los elementos más importantes de las culturas es la religión. Y entonces el niño chiquito como ese de un año y medio, llega a una iglesia y empieza a jugar y la mamá le dice, aquí no se juega. ¿Por qué no? Pues porque es la casa de Diosito. Bueno, pues no se juega. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no. Aquí no. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos aprendiendo. Que ciertas cosas se hacen porque sí, que ciertas cosas se hacen porque no. Pensemos en un ejemplo muy concreto de nuestra vida cotidiana que yo les digo a mis alumnos. Pues, generalmente doy clases en la mañana y les digo, a ver, ustedes hoy que se levantaron, pues pensaron en qué se iban a poner para venir a clase, qué ropa se iban a poner, pero nunca pensaron si se iban a poner algo o no. ¿Por qué? Pues porque hay que ponerse algo para salir a la calle. ¿Pero es así en todas las culturas? No. Hay algunas culturas en las que simplemente salen sin ponerse nada. Por ejemplo, entre los bororo de Brasil que les mencionaba yo. O sea, que nos ponen a nosotros en esa cultura donde nadie se pone nada, pues nos desconcierta. O a lo mejor se ponen otras cosas, algunas rayitas en la cara o qué sé yo. Entonces, esa es parte de la cotidianidad que ya no nos preguntamos por qué, sino que simplemente las hacemos. Las hacemos y en ese sentido las objetivamos y decimos, ¿por qué se dice así? Pues es lógico, pues porque así se hacen las cosas. ¿Sí? Y entonces lo objetivamos y se vuelve de nuevo, diríamos, aquí estaría Durkheim, un hecho social, exterior, independiente de nuestra voluntad, que se nos impone, porque se nos impone. Hasta tomamos de niños la comida con la mano y la mamá capaz que hasta nos da un zape. ¡Ey! No se come con la mano, se come con el tenedor o con la cuchara. Entonces se nos impone. ¿Sí? Y nunca nos dicen, pues es que nosotros como sociedad construimos la costumbre de comer con tenedor, pero hay otros que tienen la costumbre de comer con la mano, etc. Y tú puedes elegir. No, ¿qué podemos elegir? Nos dicen que así se hace. Y punto. Cuando la primera vez que yo estuve en contacto con la teoría de Berger y Luhmann, dije, ándale, por aquí va el asunto precisamente para eliminar las dicotomías. Aquí sí están Weber y Durkheim, no es o Durkheim o Weber, sino que son Weber y Durkheim. Pero, siempre hay un pero, de nuevo, ¿y cómo explicamos el cambio social? O sea, el círculo es demasiado perfecto. Objetivación, interiorización, exteriorización, objetivación, interiorización, exteriorización, objetivación. Y el cambio social, porque el cambio social se da, porque el cambio cultural se da. Y entonces, otra vez de nuevo, la teoría de Berger y Luhmann no nos da las herramientas para poder pensar, para poder explicar cómo científicos sociales, cómo se da, o cómo podemos explicar ese cambio social que nos consta, que se da. ¿Cuáles son los procesos mediante los cuales se da el cambio social? Ahí estaría el límite de esta teoría de Berger y Luhmann. Giddens, es sociólogo inglés. Él nos propone una teoría en la que también trata de superar la dicotomía. Y para hacerlo, recurre a algunos autores en las que en un extremo pone a Marx, a Durkheim y a Parsons
como representantes del punto de vista estructural, el punto de vista determinista, el punto de vista de que lo que estudian las ciencias sociales son las estructuras, no los sujetos, no las acciones de los sujetos. Y en el otro extremo pone a Schultz, Garfinkel y Goffman, que son representantes de otra corriente de pensamiento de la fenomenología social, y que parten estos autores de la idea de que el mundo social, bueno, aquí podríamos poner también a Berkeley y a Luhmann en este extremo. Él no los pone, pero allí los podríamos nosotros poner, porque también Berkeley y Luhmann son representantes de la fenomenología social. La fenomenología social parte de la filosofía fenomenológica de Husserl, quien dice que el principio básico de la filosofía debe ser la conciencia, y que la conciencia siempre es conciencia de algo. No podemos pensar en una conciencia que no sea conciencia de algo, y que entonces es nuestra conciencia, porque es conciencia de algo, la que produce la realidad. Y la produce no en el sentido no en el sentido empírico de que las cosas existan o dejen de existir en relación con nuestra conciencia, sino en el sentido, valga la redundancia, de que es nuestra conciencia la que le da sentido a la realidad, y que es ese sentido el que construye la realidad. De allí toma Schultz para plantearse una problemática ya no en la filosofía, sino dentro de las ciencias sociales, porque dice: ¿cómo es que nuestras conciencias individuales logran construir un mundo que compartimos? Un mundo intersubjetivo. ¿Cómo es que los diferentes sujetos vemos las mismas realidades? ¿Cómo es que los sujetos actuamos dentro de las mismas realidades? Y entonces empieza a construir una ciencia social que parte de esta idea de Husserl, pero que va más allá, para proponer cómo es que en la intersubjetividad construimos estas realidades. Y dice, hay que partir de algo que está allí dado y que ninguno de nosotros pone en duda, que es la realidad por excelencia. Y esa realidad por excelencia es la realidad de la vida cotidiana, la realidad de todos los días. Esa realidad que nadie duda de que exista, de que estamos parados sobre algo firme, aunque aquí tiembla mucho y de repente no. Yo suelo poner este ejemplo porque en Aguascalientes no tiembla. Y les digo, pues hasta en las expresiones comunes solemos decir: pon los pies en la tierra. Tengo los pies bien firmes sobre la tierra. Y les digo yo, vean qué desconcertante es que la tierra no esté firme, que de repente se mueva. A lo mejor para ustedes aquí del DF ya no es tan desconcertante, pero para nosotros en Aguascalientes, híjole, nos saca completamente de onda. En el terremoto del 85, yo había invitado a unos alumnos a ir en realidad estábamos haciendo una investigación en Michoacán, en Paracho, y el temblor fue el 19 de septiembre y nosotros nos fuimos el 20 a Paracho, a Michoacán, y allí nos tocó el 20. Y híjole, ya nos moríamos del susto. Porque esa realidad de la vida cotidiana, de que la tierra es firme, de repente, pues un terremoto lo pone en duda, ¿sí? Pero no es necesario que pasen cosas tan extremas como un terremoto. La realidad de la vida cotidiana es, pues, simplemente la realidad de todos los días, de que ustedes están, dice Jules, de que ustedes están aquí, de que yo estoy aquí, de que tenemos un cuerpo, de que nos podemos comunicar, de que supongo que lo que ustedes ven de la realidad es lo mismo que yo veo, y partimos de ese supuesto y por eso podemos interactuar. Estamos interactuando particularmente en lo que Schultz llama la relación cara a cara, la relación face to face.
la presencia física inmediata. Que yo les digo a mis alumnos, en tiempos de Schultz no había face. Entonces decía relación face to face, que se refería a la relación física, cara a cara. ¿Quién sabe si se puede decir lo mismo de la relación por medio de face actualmente? Sería una cuestión muy interesante de averiguar si es lo mismo o si no es lo mismo. Y es algo que se plantean luego mis alumnos también. Bueno, Schultz trabajó con Luhmann, Berger y Luhmann, o Luhmann trabajó con Schultz, más bien, y Schultz casi no escribió, escribió muy poco, y algunos de los papeles que dejó después de que murió, la viuda de Schultz se los encomendó a Luhmann, y algunos de los escritos que aparecen como de Schultz y Luhmann son precisamente a partir de los escritos de Schultz. Por eso decía que aquí podíamos poner a Berger y Luhmann también. Pero luego Garfinkel con la etnometodología. Garfinkel fue alumno de Parsons. Es que casi nadie se escapaba de Parsons. Schultz era un austriaco, empleado de banco, que se fue a trabajar en una filial de ese banco en Nueva York, pero toda la vida anheló ser científico social y no empleado de banco, pero de algo tenía que vivir y vivía de su empleo en el banco, y en las tardes lo dedicaba a las ciencias sociales en Nueva York, y allí estaba Parsons, y entonces él siempre anheló conocer a Parsons y relacionarse con Parsons, y lo logró solamente por medio de alguna correspondencia con Parsons. Y Garfinkel, en su autobiografía o en partes de autobiografía, dice que cuando salió el libro de Parsons, La estructura de la acción social, compró el libro y lo abrazó y lo olía y decía, aquí está la sociología. Dice, fue un amor a primera vista. Y entonces, ¿cuál era su más grande anhelo? Pues estudiar con Parsons. Y también tuvo una cosa así muy enrevesada, porque era judío y su papá no lo quería que estudiara ciencias sociales, humanidades, pues ¿de qué vas a vivir? Papá tenía una mueblería, dice, pues ayúdame con la mueblería. Entonces logró que lo dejara ir a estudiar business a una universidad allí en Newark, y dice que para su suerte esta carrera de business en la Universidad de Newark tenía tan poco prestigio que los profesores no eran profesores de la universidad, sino alumnos del doctorado en economía de la Universidad de Columbia. Dice, para suerte de Garfinkel y de todos los alumnos, dice, porque eran las mentes jóvenes de lo más brillante de Estados Unidos. La Universidad de Columbia es de las grandes universidades norteamericanas. Entonces no aprendió lo que su papá quería que aprendiera, business. Aprendió economía, teoría económica y teoría social, lo que pues, los alumnos de esta universidad les enseñaban. Y entonces eso consolidó su vocación. Después hizo una maestría en North Carolina y luego finalmente su doctorado en Columbia, con Parsons, claro, era lo que le anhelaba. Pero en cuanto ya empezó a desarrollar su propia teoría, criticó a Parsons porque decía como que a Parsons y a los que él veía como que enfatizaban lo estructural, se les escapaba lo más importante, que la realidad social estaba hecha por personas humanas, por seres humanos, y que lo más importante que tenían que captar las ciencias sociales era precisamente las vivencias de los seres humanos. Entonces propone esta corriente que él llamó la etnometodología, que quiere decir etno, pueblo, y metodología, pues metodología. Y entonces dice que el objeto de estudio de las ciencias sociales, desde la perspectiva etnometodológica, tiene que ser los métodos mediante los cuales la gente, no los científicos sociales, sino la gente construye su vida cotidiana. ¿Por qué métodos la gente construye su vida cotidiana? Eso es lo que debe estudiar la etnometodología. Y luego, pues, Goffman, que de alguna manera también se puede subir a este mismo carro,
el interaccionismo, que parte de la idea de que, dice el self, la personalidad, la persona, es una construcción dramática. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros nos construimos en lo que somos en relación con los demás, pero como si estuviéramos actuando en una obra de teatro con respecto a un público. Y en este sentido también se distancia de Parsons, porque habíamos dicho que para Parsons en el subsistema social lo que existían eran roles, o traducido al español, papeles como los de un teatro, donde podríamos decir el guión de la obra de teatro está escrito por la cultura, y nosotros lo que hacemos es amoldarnos a ese guión escrito por la cultura, según Parsons. Pero para Goldman dice, no es eso lo más importante, es más importante que los papeles, es la actuación. ¿Qué diferencia hay entre actuación y papeles? Pues nos preguntamos, ¿por qué la gente que le gusta el teatro va a ver como 10 veces la misma obra de teatro? Hamlet, por ejemplo. Si ya sabe de qué se trata, ¿por qué la va a ver otra vez? Pues porque las actuaciones de los actores son diferentes. Es más, el mismo montaje con otro director puede ser diferente. Yo recuerdo que en una ocasión nos llevaron de aquí de la UNAM a la Universidad de Aguascalientes. No me acuerdo si era Hamlet u Otelo, creo que era Hamlet. Una puesta en escena de esa obra, pero diferente porque un profesor de la escuela, no sé qué si es la escuela que será de idiomas aquí de la universidad, había hecho una traducción al español directa del inglés antiguo que estaba escrita por el mismo Shakespeare, sin pasar por el inglés moderno. Entonces suponían que la puesta en escena era diferente. Y claro, los actores pues eran también de aquí, de la universidad, no eran actores profesionales, etc. Y entonces claro que resultaba una obra diferente, aunque era el mismo Hamlet. Y si vamos a ver a Hamlet al cine con Richard Burton, pues seguramente resulta otra. Y si vamos al teatro a verlo con otro actor, pues seguramente resulta otra. ¿Qué es lo que vamos a ver? La actuación de los actores. Y entonces dice Goldman, dice, obviamente que el papel ya está escrito de lo que debe ser un profesor en la cultura mexicana. Pero cada profesor actuamos ese papel de manera diferente. Y entonces lo que cuenta es la actuación. Y entonces todo lo que hace Goldman es, en sus obras, tratar de analizar las estrategias de actuación mediante las cuales nos presentamos ante los demás, buscando que los demás vean en nosotros lo que queremos que vean. Es decir, es un proceso de comunicación y de información. Pasamos información voluntaria e involuntariamente. Yo estoy pasando ahorita una información ante ustedes, que son mi público, voluntaria, la del contenido del curso, pero también una involuntaria. Dicen mis alumnos que hago muchos gestos, pues resulta involuntario. Y luego si me peineo o no me peiné, o mi edad, pues ya resulta involuntario, pero estoy pasando información, ¿sí? Y el público la está viendo, y entonces está viendo una actuación diferente del mismo papel de profesor. Y yo estoy viendo la actuación de ustedes diferente de mis alumnos de todos los días, allá en la Universidad de Aguascalientes, porque están representando el papel de alumnos de una forma diferente. Entonces, dice Goldman, son las estrategias de actuación las que tenemos que aprender, las que tenemos que estudiar, como científicos sociales. Y bueno, todo esto lo dice en un libro que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, pero tiene otros de esta misma orientación, como estigma,
la identidad deteriorada, partiendo de la idea de que los estigmas son marcas físicas que deterioran la imagen. Y ese libro lo empieza con una carta de esas sentimentales que se mandan a los consejeros sentimentales de las revistas que luego por ahí se venden. Que una muchacha le escribe a una de esas consejeras y le dice, pues soy una muchacha simpática, bonita, mi papá me compra pues vestidos bonitos, y al principio cuando yo estaba chica pues los demás se reían de mí, pero ahora que ya crecí, pues nadie quiere salir conmigo, los muchachos no me sacan a bailar, no me invitan a ir a ninguna parte, porque es que nací sin nariz. ¿Debo suicidarme? Querida tía Alma, ¿debo suicidarme? Un estigma, ¿sí? Y luego Goldman dice, pero también hay estigmas morales, como ser alcohólico, ser drogadicto, ser expresidiario. Durante mucho tiempo en nuestra sociedad y nuestra cultura, ser gay, ser mujer, ser indio, etcétera, son estigmas de tipo moral. Y entonces hay toda una serie de estrategias de actuación, dice Bauman, mediante las cuales tratamos de que esos estigmas no dañen nuestra idea de nosotros mismos. Por ejemplo, pues a lo mejor recurrimos a la cirugía para la nariz, o a algo para quitarnos la gordura, o X, ¿no? O a que nadie se dé cuenta de que estuve en la cárcel, o a dividir los públicos para que aquí en la universidad pues soy un profesor y al ratitos pues soy un drogadicto, borracho, borracha o lo que sea, ¿no? Entonces dividimos los públicos. Y así, dice Goldman, los locos suelen decir que no están locos, sino que es un complot de los demás contra ellos. Dice Goldman, tienen razón, es un complot. Porque nadie dice que está loco, lo que dicen son los demás. Pero lo que dicen los demás es lo que se impone. Y al final de cuentas termina diciendo, somos lo que los demás dicen que somos, no lo que nosotros decimos que somos. Entonces, nuestro yo, nuestra personalidad es un efecto dramático. Dramático en el sentido de una representación ante la cual el público responde de una determinada manera y entonces nosotros llegamos a ser X cosa y en un determinado papel, dice Goldman, podemos consagrarnos. Este es el borracho del pueblo, este otro es el ladrón, aquel es el mal alumno, este otro es la buena alumna, etc. Y se consagran. Y los profesores sabemos bien esto. Yo les digo a mis alumnos, de repente, pues al principio yo no conozco a mis alumnos, después de que ya pasa un tiempo y luego les doy en otro curso al mismo grupo, y luego alguien que siempre fue mal alumno me pasa un buen trabajo, un buen examen, y yo digo, copió. Seguro que copió. Y si un buen alumno me pasa un mal trabajo, digo, has de estar enfermo, o quién sabe qué le pasaría. Porque ya se consagraron en su papel y es difícil salir de esa consagración. Como decimos, James Bond es Sean Connery, no puede ser otro, ya se consagró en ese papel, ¿sí? Entonces así nosotros también nos consagramos en nuestros papeles. Entonces ven, acá estamos con Durkheim, allá estamos del lado de Max Weber. ¿Y en medio qué? En medio está Lévi-Strauss, Piaget y la lingüística. ¿Por qué están ellos ahí? Porque dice Giddens que proponen, y lo que yo les decía, el concepto de estructura no es el mismo, porque proponen un concepto de estructura a partir de la lingüística, que es una estructura que capacita en lugar de determinar. La estructura de la lengua nos capacita para hablar, para comunicarnos. Entonces, el estructuralismo que proponen Piaget por un lado y Lévi-Strauss por el otro es esta idea de estructura capacitadora más que determinante. Y entonces tenemos que sí,
Las estructuras nos determinan, pero nos determinan a través de estructuras que nos capacitan, no tanto que nos hacen autómatas, sino que nos capacitan. Y luego tenemos la expresión, allá con Schultz, Garfinkel, Goldman, Berger y Luhmann, de la acción de los sujetos, que a su vez, como en Berger y Luhmann, construyen de nuevo las estructuras. Todos los actores sociales, dice Giddens, tenemos una capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones, de darle sentido y de poder explicar las acciones que realizamos. Llega incluso a decir que somos expertos parsonianos. Allí sí no estoy de acuerdo, porque tanto que batallo porque mis alumnos entiendan a Parson, no creo que toda la gente sea experta parsoniana, pero sí que podemos explicar todos nuestras acciones. Y entonces, digamos que actuamos con conciencia, podríamos decir, dice Giddens. Actuamos con conciencia y construimos de nuevo las estructuras que después pasan por esta idea de estructura capacitadora y no determinante, con estas teorías de Lévi-Strauss, Piaget y la lingüística. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo convergen entonces las tres? ¿Cómo convergen? Es la propuesta de Giddens, ¿no? Sí, esa sería la propuesta, las tres juntas. Las tres. Sin explicar ¿de qué rescata de cada uno? Sí, explica que de Marshall, Durkheim y Parsons descarta esa idea, si quieren la podemos ejemplificar con Durkheim, del hecho social que es exterior y independiente de nuestra voluntad, etc. De Lévi-Strauss, de Piaget y de la lingüística, rescata el concepto de estructura como algo que capacita, ¿sí? Y de Schultz, Garfinkel y Goldman rescata la acción del sujeto, la acción de los individuos que construyen la realidad social, como dicen Berger y Luhmann. Estoy entendiendo que en el caso de Durkheim y Parsons se van más a la cuestión social. Sí. Y ya en el caso de específicamente de Schultz, Goldman y todos ellos, ya están hablando más del sujeto. Sí, del sujeto social. Sí. Y también de alguna forma Strauss y Piaget, ¿no? Se van más a estudiar al sujeto. No, hablan de estructuras. Los tomo en cuanto que hablan de estructuras, pero estructuras que capacitan. Entonces, dentro de estas tres cuestiones, la conclusión es que se explica toda esta cuestión social a través de estas interiorizaciones. Sí. No dice, como dice Berger, perdón, interiorización, exteriorización, etc. Pero maestro, en el aspecto de la metodología, ¿podemos retomar una estructura, otra estructura y la otra? ¿O forzosamente se tienen que conjugar las tres estructuras? Bueno, digamos que en la idea general tienen que ser las tres, pero ya, si hacemos una investigación concreta, uno puede centrarse en cualquiera de las tres. A veces es difícil tomar las tres al mismo tiempo. Uno puede tomar cualquiera de las tres, pero sin olvidarse que es una parte de un todo más general en el que están de alguna manera relacionadas las tres. ¿En la lingüística algún autor en particular? Bueno, yo diría que es más bien más en general. Hacemos una pausa y retomo lo de la lingüística regresando. Iba a agarrarlo ahorita, pero está medio largo. Me lo dejen suspenso. Sí. Gracias. Vamos.